Buenas tardes, alumnos. Vamos a comenzar hoy a estudiar el tema 32, la fuente de las obligaciones, y empezaremos por la fuente primordial o más importante de obligaciones, que es el contrato. La definición jurídica de contrato la encontramos en el artículo 1133 del Código Civil venezolano, que les pido a ustedes que lean. De este concepto jurídico podemos descomponer los siguientes elementos. En primer lugar, se trata de un negocio jurídico bilateral. ¿Por qué? Porque resulta de dos o más declaraciones de voluntad y produce efectos para todas las partes. Entonces, para la formación del contrato, no importa que surjan obligaciones para solo una de las partes, siempre se necesita la declaración de dos o más personas de voluntad. En segundo lugar, nos dice la ley que el contrato crea, reglamenta, transmite, modifica o extingue una relación jurídica de cualquier naturaleza entre las partes que concurren a su celebración. Los contratos se pueden crear por las declaraciones de voluntad de las partes, se reglamentan, se transmiten, como vimos con la cesión de los créditos, se modifican o incluso se pueden extinguir por estas declaraciones de voluntad. En tercer lugar, vemos que los vínculos pueden tener una naturaleza personal, que puede ser de contenido patrimonial o extrapatrimonial entre las partes. Recuerden siempre que los contratos solo surden efectos entre las partes contratantes. Los contratos no benefician ni perjudican a terceras personas que no forman parte del contrato. Estos contratos pueden afectar la esfera personal o eficacia personal del contrato, así como la esfera patrimonial o de derechos reales del contrato que está. Entonces vemos cómo el contrato tiene una eficacia personal, pues afecta, crea vínculos jurídicos entre personas y también afecta el estado de los derechos reales de los contratos, de los derechos reales de las personas. ¿Cuál es la función que tiene el contrato? Todos los contratos que se estudien deben verse desde dos perspectivas, desde la perspectiva funcional y desde la perspectiva o punto de vista estructural. Cuando hablamos de la perspectiva funcional, a lo que nos referimos es que todo contrato tiene un contenido y una finalidad, que es importante que empiecen a tener en cuenta que poco importa la manifestación o lo que digan las partes sobre la naturaleza o tipo de contrato que estamos, porque en definitiva corresponderá al juez, analizando las declaraciones de voluntad y analizando los efectos que las partes quieren darles al contrato, el denominar dicha acuerdo de voluntades. Y desde el punto de vista estructural, ustedes siempre tienen que ver cuáles son los elementos y los modos en que se forma ese acuerdo de voluntades o ese contrato. Además de la función, además desde el punto de vista funcional y del punto de vista estructural, la segunda función que tienen los contratos es una función instrumental. ¿Por qué? Porque a través del contrato se obtiene o se busca una finalidad en la vida económica. Es decir, que a través de los contratos se instrumentan con un objeto económico la voluntad de las partes. Y de la misma manera, al tener una función instrumental, son los contratos un mecanismo óptimo de pruebas que contenga la voluntad de las partes. Finalmente, la función fundamental que tienen los contratos es tutelar los intereses económicos de quienes celebran dicho acuerdo de voluntades, garantizando su realización, permitiendo combinar todas esas distintas manifestaciones de voluntad para satisfacer los distintos fines económicos de una sociedad. Los contratos son fundamentales para que las sociedades se desarrollen. Los contratos son fundamentales y que se cumplan los contratos son fundamentales para que la sociedad
genere riqueza. Si los contratos no se cumplen, si no hay manera de ejecutar por la fuerza ese acuerdo de voluntades, sencillamente el crecimiento económico, sencillamente la prosperidad no será posible toda vez que las partes no tendrán ningún incentivo en cumplir lo que han acordado. Y de esa manera se genera desconfianza y al generarse desconfianza se genera cada vez más problemas de articulación económica para generar esta riqueza. Por eso es que los contratos tienen un interés económico y que deben garantizar su realización, porque solo a través de la realización de ese acuerdo entre las partes es que logramos tener prosperidad económica a través de la articulación de los distintos intereses que componen a la sociedad. Un elemento esencial en todo contrato es el principio de la autonomía de la voluntad de las partes. Este principio de la autonomía de la voluntad de las partes tiene dos elementos fundamentales. El primer elemento es que la autonomía de la voluntad de las partes es el poder que se reconoce a las voluntades particulares de reglamentar por sí misma el contenido y las modalidades de las obligaciones que nacen del acuerdo contractual. Repito, es gracias a la autonomía de la voluntad de las partes que se reglamentan el contenido, es decir, en qué consiste este acuerdo de voluntades, cuáles son las obligaciones de cada una de las partes y finalmente el modo en que se van a cumplir esas obligaciones. Y por esa autonomía de la voluntad de las partes encontramos un artículo 1159 que señala que los contratos tienen fuerza de ley entre las partes. No pueden revocarse sino por mutuo consentimiento o por las causas autorizadas por la ley. Fíjense ustedes cómo nuestro legislador le da al contrato un poder tal que lo asimila a una ley. Ojo, no significa que el contrato es una ley. Se trata de que el contrato entre las partes debe ser cumplida porque si no se cumplen los contratos, entonces pasa lo que les he venido conversando, que no se articulan los intereses y al no articularse los intereses sencillamente no hay prosperidad económica. Además, las partes contratantes deben tener la libertad, el derecho de establecer la eficacia legal de los contratos que ellos celebran. Es decir, las partes contratantes deben libremente determinar, sin que haya una intervención de la ley, sin que haya una intervención de las partes, las necesidades que quieren cubrir con esos contratos que celebran, siempre guiados por sus intereses particulares, sin tener que sujetarse a las reglas del Código Civil ni a los tipos contractuales que ahí se regulan, porque en Venezuela, de acuerdo a nuestra ley, existe una libertad contractual, en el sentido de que las partes pueden libremente señalar cuáles son sus intereses que quieren satisfacer con ese acuerdo de voluntades, cuáles son las obligaciones que están asumiendo cada una de ellas para la satisfacción de esos intereses. Y la ley y el legislador y el Estado no se debería involucrar, inmiscuir en ese acuerdo de voluntades que hay entre las partes, sino que debería dársele plena libertad para que las partes, siguiendo sus intereses individuales, siguiendo sus apetencias, siguiendo sus necesidades, regulen, establezcan y pacten los convenios que consideren necesarios para que así sean satisfechos esas pretensiones. El principio fundamental es que en la mayoría de los casos la ley solo suple aquello que no ha sido pactado o regulado por las partes. Es decir, que la función de la ley sencillamente es ser supletoria a la voluntad de las partes. Las partes deben regular todo lo que ellas quieren en su contrato y en caso de que las partes no regulen algo, solo en ese sentido, solo en ese aspecto, entraría la ley a regularlas. ¿Cuáles son las consecuencias del principio de autonomía de la voluntad de las partes?
En primer lugar, las partes pueden hacer las convenciones que se le ocurran, porque pues el código solo pacta o solo establece los contratos más usuales. Sin embargo, nuestra ley reconoce en el artículo 1144 lo que se llaman los contratos innominados, que no son otros que aquellos que nacen por las necesidades de la ley. Aquí es importante que tomemos en cuenta lo siguiente. La idea de que haya autonomía de la voluntad de las partes es que los contratos vayan evolucionando en la medida en que los intereses de los particulares vayan creciendo, vayan desarrollándose. Fíjense por ejemplo, algo que en mi época era impensable y que hoy en día es muy normal, que es el caso de las criptomonedas, por ejemplo. Vemos cómo cada vez más se va desarrollando el mundo de las criptomonedas, que no son más que activos inmateriales, activos digitales, donde usted no consigue un documento, un papel que soporte ese contravalor que se establece en la criptomoneda, sino que al final la criptomoneda va cotizándose en función a lo que cada una de las partes vaya estableciendo, a lo que cada una de las partes, vaya estableciendo a lo que cada una de las personas vaya ofreciendo o demandando de esta criptomoneda. Y eso es lo que le daba dando valor. En mi época, y hasta hace poco tiempo, era impensable pensar de monedas digitales o de contratos inteligentes que se ejecutan a sí mismos, donde no hay la mano del hombre a la hora de ejecutar el cumplimiento. Todas estas son evoluciones que estamos encontrando o desarrollos que estamos encontrando en el mundo contractual y que nuestro ordenamiento jurídico o que el ordenamiento jurídico del mundo debe empezar a dar respuesta. Por eso les digo que en nuestra ley hay una libertad contractual absoluta, porque nuestro Código Civil solo contempla determinados tipos contractuales que se llaman contratos nominados, pero permite que las partes puedan pactar cosas distintas de lo que establecen los contratos nominados y crear tipos contractuales que puede que tomen principios de un contrato, principios de otro contrato y así crear un contrato muy específico para regular las necesidades de cada una de las partes en un momento determinado. En segundo lugar, la segunda consecuencia del principio de autonomía de la voluntad de las partes es que las partes pueden derogar en sus contratos las reglas previstas en el código. ¿Por qué? Porque en su mayoría las normas de nuestro Código Civil no son de orden público. Todo lo contrario, como les venía diciendo, son normas de carácter supletorio que solo entran en vigencia en caso que las partes no regulen ese aspecto determinado del contrato. Finalmente, la tercera consecuencia es que las partes pueden modificar la estructura del contrato. Esta autonomía de la voluntad de las partes permite que las partes establezcan cómo se va a estructurar el acuerdo contractual que regula esa necesidad económica puntual que puedan tener ellas. Fíjense que la autonomía de la voluntad de las partes no es absoluta. La autonomía de la voluntad de las partes tiene límites, límites que están en el orden público y en las buenas costumbres, conforme al artículo 6 del Código Civil venezolano. Pero además, y esto es algo verdaderamente de reciente data para mí, eh, existe en el mundo moderno una tendencia cada vez más pronunciada en dos cosas. En primer lugar, en la limitación por parte del Estado a la autonomía de la libertad, a la autonomía de la voluntad de las partes. Es decir, cada vez el Estado está regulando, inmiscuyéndose cada vez más en los tipos contractuales o en los negocios particulares, a tal punto que, conforme vieron en el trabajo que les pedí que hicieran, llegó a meterse en algo tan minucioso como cánones de arrendamiento en un contrato de arrendamiento comercial, donde técnicamente el Estado no tendría por qué involucrarse en ese tipo de decisiones. Es decir, que cada vez más vemos cómo modernamente los estados están limitando, a mi modo de ver,
de una manera exorbitante y de una manera innecesaria la autonomía de la voluntad de las partes y cada vez más está declarando disposiciones de orden público donde las partes no pueden relajarla ni cambiar el contenido de esos contratos, tal y como vimos al principio de este curso cuando veíamos que cada vez más la autonomía de la voluntad de las partes modernamente se ve reducida. Pero otro fenómeno interesante que se está dando en el mundo contractual es que cada vez más las partes se están relacionando a través de contratos de adhesión. Si ustedes se ponen en este momento a analizar todos los contratos que día a día ustedes de los cuales ustedes son parte. Por ejemplo, el contrato de luz, el contrato del celular, el contrato de transporte, con el metro o con el carrito por puesto. Cada vez más ustedes se dan cuenta que la autonomía de la autonomía de la voluntad de las partes no está del todo desarrollada porque estamos en contratos de adhesión. Usted no le puede decir a Movistar, a CanTV o a Digitel o al televisor por cable, a DirecTV o que ustedes tengan relaciones, mire, a mí no me gusta este contrato. Usted sencillamente tiene que relacionarse con esa compañía, tomarlo o dejarlo. Y cada vez más ustedes ven cómo en el mundo moderno los contratos de adhesión son cada día más utilizados, con lo que verdaderamente también se afecta la autonomía y la voluntad de las partes. ¿Por qué? Porque en esos contratos de adhesión, usted, la única autonomía de la voluntad que usted tiene es me adhiero o no me adhiero a esas condiciones. Y si no se adhiere a esas condiciones, sencillamente usted no recibe el servicio o no se relaciona contractualmente con esa compañía. Entonces vemos cómo hay dos fenómenos que se están dando modernamente en el mundo contractual, como lo es la limitación por parte del Estado de la autonomía y la voluntad de las partes y la existencia cada día más importante de contratos de adhesión donde tampoco están previstas, donde tampoco está posibilitada la autonomía de la voluntad de las partes. Desde el punto de vista de las limitaciones al principio de la autonomía, de la libertad de las partes, esta limitación que está en el artículo 6 del Código Civil venezolano, por razones de orden público y de buenas costumbres, nos encontramos con el eterno debate sobre una concepción individualista o una concepción social del contrato. Para nosotros, los que nos consideramos liberales, los individuos debemos tener el poder de darnos nuestras propias leyes en nuestras relaciones con otros individuos, siendo función del derecho que se puedan hacer respetar, incluso por la fuerza, esos acuerdos de voluntades, que nacen de la libertad de disponer de los propios actos. Lo que justifica, desde el punto de vista ético, la intervención del Estado a la hora de ejecutar incluso por la fuerza un contrato es precisamente la libertad con que la persona se relacionó en esa relación contractual. Es decir, que el elemento de manifestación de voluntad libre es suficiente argumento ético para permitir a las partes ejecutar los actos, permitir que el Estado ejecute por la fuerza y me prive a mí de mis bienes por un convenio que yo suscribí con otra persona. Para los positivistas, este poder nace de como una concesión del derecho, es decir, que el derecho el Estado, a través del Estado de Derecho, da una concesión que busca corregir los excesos del individualismo. ¿Por qué? Porque para los positivistas es mucho más importante el corregir este individualismo permitiendo que el Estado se involucre y decida si lo que usted convino está bien o está mal para sus intereses. Es decir, que para los positivistas el objetivo es la supremacía del derecho en cuanto a la obra de la sociedad organizada en Estado. Por eso los positivistas ven como con cierto resquemor esta autonomía de la voluntad de las partes y siempre tratan de limitarla, siempre tratan
de regularla a través de disposiciones de índole legal. El tema es que, las medidas que las sociedades han ido evolucionando, los fines del Estado también se han ido extendiendo. Y esta extensión de los fines del Estado repercute en una disminución de los fines del individuo. Por lo tanto, se van viniendo o se han producido restricciones a la autonomía de la voluntad contractual, pasándose a un nuevo orden público de carácter intervencionista. A tal punto es esta intervención por parte del Estado que en la actualidad prácticamente toda actividad productiva ha sido declarada en distintos textos normativos como de interés público, lo que ha justificado una intervención indiscriminada del Estado en la esfera de la actividad privada. Usted ve cómo, por ejemplo, todo lo que signifique producción de alimentos es de orden público. Lo que signifique construcción es de orden público. Lo que signifique venta de medicinas es de orden público. Todo es de orden público. Servicios públicos es de orden público. Servicio de banca es de orden público. En todo interviene el orden público, y esto lo que justifica es que haya intervención excesiva por parte del Estado, a tal punto de que es el Estado, a través de un organismo burocrático, quien determina cómo deben ser los contratos que deben suscribir las partes a la hora de contratar o a la hora de manifestar su voluntad. Fíjense que esto ha llegado a tal extremo que tenemos sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, incluso una que es muy célebre y muy celebrada, la sentencia 85 de la Sala Constitucional del 24 de enero del 2002, con ponencia del magistrado Jesús Eduardo Cabrera en el caso de asociación civil de deudores hipotecarios de vivienda principal. Ahí la Sala Constitucional establece de una manera clarísima lo que Melich denomina el nuevo orden público, que inicialmente tendía a poner coto al individualismo en aras de mantener cierta seguridad jurídica o cierta igualdad jurídica entre los contratantes, lo que con el transcurso del tiempo fue progresivamente desvirtuándose mediante un procedimiento de enmascarar, bajo la idea de procurar una efectiva igualdad en la voluntad de los contratantes, a una nueva legislación de orden pública dirigida a proteger a los llamados, entre comillas, débiles jurídicos, por establecimiento de un contenido mínimo necesario que debe tener todo contrato. Esto nos ha llevado a un cambio en el paradigma de la libertad de los contratos, dirigidos a través de una economía central y planificada, como lo ha señalado esta propia sentencia. Es decir, que cada vez más, en aras de mantener, entre comillas, la igualdad ante la ley, lo que ha venido haciendo es disminuir las libertades individuales de cada uno de nosotros, al señalarse de una manera clara cuáles son los contenidos que deben tener los contratos, no existiendo libertad para ninguna de las partes para llegar a un acuerdo de voluntades, sino sencillamente tanto el prestador del servicio o tanto una de las partes tiene que firmar el contrato que emite una o que autoriza una oficina burocrática, y la otra parte también solo se tiene que adherir a ese contrato o a ese acuerdo que señala esta oficina burocrática, a tal punto que esta oficina burocrática llega hasta a aprobar la publicidad que pueden hacer estas compañías. En mi criterio, esto ha salido de toda proporción, y estamos llegando a niveles donde prácticamente no existe ningún tipo de relación jurídica, o son muy pocas las relaciones jurídicas donde hay autonomía de la libertad de las partes a contratar. El liberalismo clásico, o en el liberalismo clásico, la libertad de contratación se concretaba en dos aspectos fundamentales. El primero es la libertad de conclusión, de cerrar el contrato. Esta
libertad de conclusión o de cerrar el contrato hoy en día está muy afectada por la cantidad de autorizaciones y trámites administrativos que las personas tienen que hacer para poder contratar y la imposición de obligaciones jurídicas de contratar. La segunda concreción de la libertad de contratación lo encontramos en la posibilidad que tengan las partes de fijar el contenido del contrato, de darse su propio contrato, de crearse su propia ley, que se ha visto afectada con la imposición de contratos tipos por parte de las administraciones o de organismos burocráticos, la aprobación de leyes especiales con normas imperativas de cumplimiento para las partes y el excesivo intervencionismo de nuestro Tribunal Supremo, donde se involucra en todo tipo de contrato, llegando incluso a establecer que determinados tipos contractuales son ilegales de manera retroactiva. Desde el punto de vista de su función económica, Messineo propone la siguiente clasificación del contrato. En primer lugar, dice Messineo que existen los contratos que disciplinan las relaciones patrimoniales familiares. Y ahí encontramos a las capitulaciones matrimoniales, que se encuentran reguladas en el artículo 141 del Código Civil venezolano. Entonces, de acuerdo a Messineo, el primer tipo contractual son las que se refieren o disciplinan las relaciones patrimoniales familiares. El segundo tipo de contratos, según Messineo, son aquellos que tienden a favorecer la circulación de la riqueza, denominados por él contratos de cambio. Contratos de cambio que pueden ser onerosos o gratuitos. ¿Cuáles son los contratos de cambio onerosos? Son aquellos en los que el cambio se verifica con el sacrificio económico para ambas partes, que pueden ser cambio dar para ambas partes, como es la permuta, donde ambas partes cumplen una obligación de dar de un bien por otro. La materia de cambio, el segundo tipo de contrato oneroso sería aquellos donde la materia de cambio consiste en, para una de las partes, en cumplir una obligación de hacer y para otra de las partes, la realización de una obligación de dar. Tal sería el caso del contrato de compraventa, donde una parte paga el precio, que es un hacer, y la otra parte, como contraprestación de ese precio, manifiesta su voluntad y transmite la propiedad de ese bien que se dio en ventas. Y en tercer lugar, tenemos la materia de cambio que consiste para ambas partes en una obligación de hacer, como es el caso de los contratos de obra. Entonces, para Messineo, los segundos tipos de contratos, que son los que tienden a la circulación de la riqueza o contratos de cambio. Finalmente, o dentro de esto, tenemos también los contratos gratuitos, es decir, que se da una cosa o se asume una obligación sin recibir ninguna contraprestación. Aparte de la clasificación de Messineo, tenemos la clasificación desde el punto de vista técnico-jurídico de los contratos. ¿En qué consiste la clasificación desde el punto de vista técnico-jurídico? Por cierto, esto es algo que me encanta a mí preguntar. Cada contrato, los distintos contratos que podemos ver en el mundo, tienen ciertas características técnicas particulares que lo diferencia de otros contratos y los aproxima a un grupo de forma tal de poder ir colocando en un solo grupo contratos que tengan caracteres afines. La clasificación técnica jurídica nos permite simplificar el estudio de un contrato singular mediante el procedimiento de subsumirlo en las diversas categorías al cual pertenece, para predicar la aplicación al mismo de las reglas referentes a esa categoría especial.
Al final, cuando uno analiza un contrato, uno tiene que empezar a ver cuáles son los distintos elementos que lo particularizan para de esta manera ubicarlo dentro de un tipo y poder aplicarle dentro de ese tipo las normas que lo regulan. Y esa particularidad que lo ubica dentro de un grupo determinado, al mismo tiempo lo aleja de otro tipo contractual y por lo tanto de la aplicación de las normas y principios de ese otro tipo contractual. Para poder estudiar la clasificación desde el punto de vista técnico-jurídico, tenemos que dividir el estudio en tres grupos. El primer grupo es aquella clasificación de los contratos que devienen del derecho romano hasta nuestros días, que ya se utilizaba en la época del derecho romano y que lo que ha sido o lo que ha ocurrido es que se ha mantenido en el tiempo llegando hasta este siglo. El segundo grupo de contratos o de clasificación, perdón, de contratos, se trata de aquellos casos de contratos que fueron reconocidos o bien en el Código Napoleónico o en el Código Civil Italiano que nos sirve a nosotros de fundamento en determinadas disposiciones de obligaciones y de contratos. Entonces, de ese reconocimiento de esos tipos contractuales en el Código Napoleónico y en el Código Civil de 1865, surge una clasificación técnico-jurídico de los contratos. Y finalmente, el tercer tipo de clasificación nos viene de las consideraciones de la doctrina moderna sobre contratos que han surgido producto de las circunstancias económicas de nuestro tiempo. Entonces, la clasificación técnico-jurídica de los contratos parte de tres elementos fundamentales. El primero es, o tres grupos fundamentales, los contratos que vienen del derecho romano. En segundo lugar, los contratos que vienen del derecho francés y que fueron reconocidos por el Código Civil italiano en 1865 y de ahí pasaron a nuestra legislación. Y finalmente, los contratos que son producto de desarrollos modernos, de acuerdo a las necesidades que hay que hacer, que hay que cubrir en nuestros tiempos. Empecemos con el primer grupo. Contratos o grupo de contratos que se percibían desde la época del derecho romano. La primer tipo de grupos los distingue de contratos consensuales, contratos reales y contratos solemnes. Ya en la época de Roma se hacía una distinción entre estos tres tipos de contratos. Recordemos que en una primera etapa el derecho romano era muy formalista y prácticamente todos los contratos eran solemnes. Para que pudiesen tener efecto civil tenían que cumplirse con determinadas formalidades sin las cuales el contrato no formaba parte del derecho civil romano. Esto evolucionó y cada vez más se fueron consensualizando los contratos en el sentido de que cada vez más dejaron de existir contratos solemnes y empezaron a nacer por las necesidades de su momento el reconocimiento a más contratos consensuales. Veamos este primer grupo de contratos que se percibían desde el derecho romano. Decíamos que el primer grupo está compuesto por los contratos consensuales, reales y solemnes. Un contrato consensual es aquel que se perfecciona con el simple acuerdo de voluntad de las partes. Son las partes al momento de contratar las que establecen cuáles son desde el momento que las partes llegan al acuerdo, desde el momento en que manifiestan libremente su voluntad, el contrato nace y es perfecto.
que al ser perfecto es posible su ejecución incluso por la fuerza. El segundo grupo de contratos son los contratos reales, que son aquellos en los que, además de la manifestación de voluntad de las partes, se requiere la remisión o entrega del objeto del contrato. Por ejemplo, en la prenda es necesario que la persona que constituye la prenda es un contrato donde se garantiza una obligación con un bien mueble, pues bien, no basta con el acuerdo de voluntades entre las partes para que el contrato de prenda nazca, sino que además es necesario que quien constituye la garantía entregue la cosa. No basta una promesa, no basta una manifestación de acuerdo con la constitución de la garantía. Es necesario que se entregue el bien. Finalmente, el tercer grupo de contratos es el contrato solemne, es decir, aquel que requiere, además de la manifestación o del consentimiento válidamente manifestado por las partes, se requiere el cumplimiento de cierta formalidad distinta de la entrega de la cosa para que el contrato se perfeccione. Repito, para que el contrato se perfeccione. ¿Qué significa que el contrato es perfecto o se perfeccionó? Significa que se cumplieron que hubo una manifestación de voluntad y además de esa manifestación de voluntad se cumplió con una formalidad esencial. Caso típico, el contrato de hipoteca. Para que usted pueda tener una hipoteca legalmente constituida, es necesario que esta hipoteca sea inscrita en el registro inmobiliario donde donde consta la inscripción de ese inmueble. Es decir, que no basta con que el deudor hipotecario manifieste su voluntad de constituir la hipoteca a favor del acreedor, sino que es esencial para que estemos en presencia de una hipoteca, es una solemnidad que hay que cumplir, que se vaya al registro y se registre, se inscriba el documento que contiene las condiciones de esa hipoteca. En el derecho moderno, la regla es que la mayoría de los contratos se forman con el consentimiento válidamente manifestado por las partes. No obstante, se han mantenido ciertos tipos contractuales en nuestro derecho que requieren para su perfeccionamiento el cumplimiento de una formalidad esencial o la entrega de la cosa. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario esto? Bueno, en primer lugar, para garantizar que la manifestación de voluntad sea verdaderamente libre. Porque en la medida en que usted exija unos requisitos esenciales, como podría ser la entrega de la cosa o la inscripción del documento en un registro determinado, con esos requisitos se está protegiendo a los contratantes, evitando que por mecanismos de coacción manifiesten su voluntad y queden regulados o nazcan contratos tan importantes como hipoteca o prendas. En segundo lugar, porque en el derecho moderno se entiende que estas formalidades adicionales o cumplimiento de entrega de la cosa advierten al contratante que está en presencia de un negocio importante, en el que ese negocio importante en el que se está involucrando requiere, es tan importante, es tan relevante para su patrimonio que requiere que se hagan o que se cumplan requisitos adicionales. Y de esta manera, cuando el contratante dice, oye, un momento, tengo que ir al registro, oye, un momento, tengo que entregar la cosa, déjame un momentico para pensar bien esto y déjame proteger mis intereses de la mejor manera. Y en tercer lugar,
la razón por la cual modernamente se han mantenido tipos de contratos donde se requieren donde se requieren actividades adicionales a la manifestación de voluntad, es para brindar protección a terceros, porque en la medida en que se requieran estas formalidades esenciales para la constitución o para el perfeccionamiento de estos contratos, en la medida que se exijan estos requisitos, cualquier tercera persona que se vea involucrada puede exigir o puede revisar en el registro que hay certeza jurídica sobre ese negocio contractual que se está documentando en ese momento. Es decir, que la tercera razón es para brindar protección a terceros, dándole estabilidad y certeza al negocio jurídico. ¿Cuáles son las formalidades que normalmente se establecen? En primer lugar, tenemos formalidades con fines probatorios. Es decir, que la finalidad de estas formalidades no es tanto, atiende no tanto al perfeccionamiento del contrato, sino a la comprobación de la celebración de ese negocio jurídico. Por eso se exigen esas formalidades, para probar que efectivamente se llevó a cabo ese negocio jurídico. En segundo lugar, hay formalidades sustanciales, es decir, que atienden a la naturaleza del contrato, siendo indispensable para el perfeccionamiento de ese negocio jurídico. Es decir, que son formalidades que la ley ha establecido no para que se pruebe el contrato, sino para que el contrato pueda nacer legalmente, para que el contrato pueda ser exigible incluso por la fuerza. Por eso es que existen formalidades sustanciales o esenciales que son indispensables para que el contrato nazca. Y finalmente, hay formalidades que que son de naturaleza habilitante, es decir, son autorizaciones judiciales para que de esa manera se pueda perfeccionar el contrato de forma tal que la parte que está relacionándose en ese acuerdo de voluntades sepa que la persona con la cual se está vinculando tiene suficiente capacidad para llevar a cabo ese negocio jurídico. Básicamente, estas formalidades habilitantes se trata del caso de los incapaces, donde existen autorizaciones por parte de los tribunales para que el tutor o para que algún representante del incapaz pueda obligarse y pueda legalmente originar la existencia de ese contrato, sin lo cual el mismo sencillamente no será vinculante en el mundo del derecho. Entonces, el primer grupo de contratos, de acuerdo a la clasificación técnico-jurídica que nos viene desde la época del derecho romano, son aquellos que clasifican a los contratos en contratos consensuales, contratos reales y contratos solemnes. El segundo tipo diferencia los que vienen de la época del derecho romano, los contratos innominados de los contratos nominados. El artículo 1140 de nuestro Código Civil permite la celebración de contratos que no son susceptibles de categorizarse en ninguno de los contratos tipo regidos por el Código Civil, el Código de Comercio o por leyes especiales. En uso de la autonomía de la voluntad de las partes, estas pueden crear sus propios contratos que regula, que rige esa determinada relación jurídica, ese determinado vínculo jurídico y que no está contemplado, que no está regido, que no forma parte de ningún tipo contractual que esté dentro
del Código Civil o reconocido por el Código Civil, el Código de Comercio o por alguna ley especial. En contraste con los contratos innominados, tenemos a los contratos nominados, que son aquellos que tienen algún tipo de regulación en nuestra legislación. Las partes, al momento de contratar, pueden tener dos actitudes. Una, por razones prácticas del negocio, realizar un acuerdo que no pueda encajarse en ninguno de los tipos contractuales que normalmente se utilizan en la sociedad. Es decir, que pueden sencillamente crear algo absolutamente novedoso, que no haya manera de encauzarlo por ningún tipo contractual. O dos, pueden combinar instituciones o regulaciones de distintos tipos contractuales. Es decir, utilizando algún tipo contractual como una referencia, de forma tal que usted no puede necesariamente ubicar todo el contrato en un solo tipo contractual, sino que puede tener elementos de un contrato, elementos de otro contrato, y que usted sencillamente tendrá que ir desgranando para de esa manera eh, de, o diseccionando, mejor dicho, para de esa manera poder entender o poder resolver cualquier conflicto que se, que se materialice entre las partes. Fíjense ustedes que cuando las partes hacen uso de distintos tipos contractuales para crear su acuerdo de voluntades, es posible que se utilice alguna institución de esos tipos contractuales para que sirvan como un mecanismo de auxilio cuando haya algún tipo de conflicto entre las partes para poder resolver ese conflicto de una manera legal. Es decir, cuando usted toma elementos del contrato de arrendamiento y toma elementos de otros tipos contractuales para establecer un convenio entre las partes, eh, bueno, y toma parte del mandato y toma parte de distintos contratos, usted en ese momento, si existe algún conflicto entre las partes, entonces lo que va a suceder es que usted dice, bueno, esto se parece a la venta o esto se parece al mandato. Y la manera en que nuestro código resuelve problemas de este tipo en el mandato es esta. O esto se parece a un depósito o esto se parece a una garantía de tipo personal, a una fianza. Entonces usted en ese contrato que se construyó de distintas piezas de contratos nominados, usted puede ir encauzando la resolución haciendo uso de manera práctica de alguna institución que venga de ese tipo de contrato. Pero el juez en ese caso siempre debe atender, siempre debe buscar cuál fue la manifestación de voluntad de las partes, porque no puede tomar soluciones que sean incompatibles con el objetivo práctico que establecieron las partes en ese tipo contractual. En el caso de contratos complejos, la vía de acción es ubicar cuidadosamente los fines económicos concretos que llevaron a las partes a contratar de esa manera en ese singular contrato, para así, aplicando la teoría general del contrato, construir la reglamentación más apropiada del caso y resolver cualquier conflicto que se pueda presentar entre las partes contratantes. Entonces, la segunda clasificación que nos viene de los contratos del derecho romano están los contratos innominados, que son aquellos que son construidos por las partes en uso de la potestad de hacerse su propia ley, de hacerse su propio contrato y que puede ser un contrato totalmente innovador, que no se relacione, que no tenga vínculo con ningún otro contrato o un contrato que sea
producto de la unión de distintos principios, de distintos tipos contractuales, creando uno nuevo que no se puede ubicar íntegramente en algún tipo contractual nominado, y los contratos nominados propiamente dichos, que corresponden con algunos de los tipos contractuales contenidos en nuestra legislación. Y ahora nos toca ver la tercera clasificación en contratos principales o contratos accesorios. ¿Qué entendemos por un contrato principal? Es aquel que no presupone la preexistencia de una obligación. Es decir, que el contrato o este tipo contractual existe sin necesidad de que entre las partes haya preexistido o que una obligación o un contrato previo. En cambio, ¿qué entendemos por contrato accesorio? Aquel que depende lógica y jurídicamente de una obligación previa o preexistente que le sirve de fundamento. Lo relevante a la hora de esta clasificación es que tengamos claro que siempre lo accesorio, es decir, el contrato accesorio, sigue la suerte del contrato principal que le sirve de fundamento. Por lo tanto, si el contrato principal se extingue, se anula, esta misma suerte es corrida por el contrato accesorio. Caso típico que veamos, el contrato de fianza, donde una tercera persona se hace fiadora de una obligación suscrita entre otras dos personas distintas, y si esa obligación es pagada por el deudor, inmediatamente, esa obligación garantizada con la fianza es pagada por el deudor, inmediatamente extingue la fianza. La cuarta clasificación es la que distingue contratos de ejecución instantánea con aquellos contratos de ejecución o tracto sucesivo. ¿Qué son o cuáles son los contratos de ejecución instantánea? Son aquellos que se comparten, que se ejecutan de una sola vez. Es decir, que una vez ejecutada la prestación, se agota la razón de ser del contrato. Esto no significa que el contrato deba ejecutarse inmediatamente, sino que es una solución única lo que resuelve el contrato. Por ejemplo, en el contrato de venta, yo puedo perfectamente pactar con ustedes que el precio de la venta me lo van a pagar en un momento diferido. Eso no significa o eso no transforma el contrato en un contrato de tracto sucesivo, porque una vez que ustedes realizan el pago, así sea a finales de este año o dentro de un año, el contrato se ejecuta en ese momento. El tiempo no es esencial para que se cumpla o se ejecute, sino que lo que es esencial es que se realice el cumplimiento o el pago. En cambio, los contratos de ejecución o tracto sucesivo son aquel tipo contractual cuyo objeto se logra mediante la duración de la ejecución de las prestaciones. Es decir, que es unas prestaciones periódicas, unas prestaciones que duran en el tiempo, lo que caracterizan a este tipo de contrato. Por ejemplo, o el caso típico es el contrato de arrendamiento, donde el arrendador tiene que dejar al arrendatario el uso pacífico del bien dado en arrendamiento por el periodo que dure el contrato. Fíjense ustedes que en el caso del arrendamiento es necesario que transcurra el tiempo de uso pacífico de la cosa por parte del arrendatario para que surja el pago del canon de arrendamiento. Es decir, que la obligación del arrendador es una obligación donde el transcurso del tiempo es esencial para que se vaya ejecutando la prestación por parte del arrendador, que es el uso de manera pacífica y reiterada del bien dado en arrendamiento. Otro ejemplo, el contrato de trabajo. En el contrato de trabajo, a medida que el trabajador va prestando el servicio, en esa misma medida se va causando el salario. Entonces, es el transcurso del tiempo, es el cumplimiento del contrato por el tiempo
por el trabajador, lo que origina o lo que es esencial a este tracto sucesivo o este cumplimiento sucesivo del contrato por parte del trabajador. Fíjense que la ejecución en el tiempo eh, pues, no es, a ver, el hecho de que yo la prestación, en el caso, por ejemplo, de un contrato de ventas o cualquier otro tipo de contrato de ejecución instantánea, el hecho de que yo prorrogue el pago de la obligación, el pago del precio en el tiempo, en forma alguna transforma este contrato de ejecución instantánea en un contrato de ejecución de tracto sucesivo. Porque no son contratos de tratos sucesivos aquellos en que el tiempo tiene por objeto una prestación futura. El tiempo solo concierne a la producción de un resultado que se requiere para la obtención de la actividad del deudor, es decir, para que éste se prolongue en el tiempo. La imposición de un término es solo una consecuencia de la naturaleza. Tal es el caso, por ejemplo, que yo les diga a ustedes que les voy a vender la cosecha de mi fundo del año 2021. Bueno, el hecho de que la obligación deba ejecutarse en el año 2021 no significa que esta obligación se ha transformado en una obligación de ejecución instantánea a una obligación de tracto sucesivo. Todo lo contrario. En este caso, sigue siendo una ejecución un contrato de ejecución instantánea, solo que el cumplimiento de la obligación está sometida a una condición o a un término, en este caso una condición, que es que se produzca la cosecha del año 2021. Pero esto no transforma el contrato, porque no se necesita que la ejecución del contrato se vaya realizando en el tiempo. Es por ello, y eso es lo esencial de este tipo de contratos de tracto sucesivo, donde la ejecución o cumplimiento de la obligación por parte de una de las partes está sometida a una prestación continua en el tiempo. ¿Por qué es importante esto? Lo primero es con relación a los efectos que podría tener la ejecución, perdón, la acción resolutoria en el contrato. Fíjense que cuando una de las partes incumple un contrato, la otra puede pedir la resolución del contrato o la ejecución forzosa de la obligación. Pues bien, en los contratos de tracto sucesivo, no puede aplicarse el efecto retroactivo que es propio de la acción resolutoria. ¿Qué significa esto? Uno de los efectos de la acción resolutoria es que declarada con lugar, las partes vuelven a la situación precontractual. Se resuelve todo lo realizado, es decir, se tienen que colocar las partes antes del contrato. Por ejemplo, si estamos hablando de una opción de venta y se pide la resolución de ese contrato de opción de venta, resuelto el contrato, las partes vuelven como que si nunca hubiese existido. Tiene un efecto retroactivo o ex tunc y por lo tanto cada una de las partes tienen que devolverse las prestaciones que se hayan podido causar con ocasión de este contrato. ¿Qué sucede en los contratos de tracto sucesivo? Que cuando se logra la acción resolutoria de este tipo de contratos, no se puede pretender que las partes devuelvan las prestaciones ya ejecutadas. Por ejemplo, en el caso del contrato de arrendamiento, donde el arrendador demanda la acción resolutoria de ese contrato por algún incumplimiento por parte del arrendatario, no es posible pretender que el arrendador ahora, como se va a colocar en una situación precontractual, tenga que devolver todos los cánones que ha recibido por parte del arrendatario en ejecución de ese contrato. Esas prestaciones ya cumplidas persisten en el tiempo como algo definitivo e irrevocable. Es decir, que resuelto el contrato de tracto sucesivo, los efectos de esta resolución no son
Stunk, no son hacia el pasado, sino que son snunk, es decir, de ahora en adelante. Porque cada acto de ejecución, cada canon de arrendamiento que pagó es un acto de ejecución autónomo de ese contrato. Otra de las diferencias importantes a la hora o de los efectos importantes o de la relevancia de esta distinción entre contratos de tracto sucesivo o de ejecución sucesiva y los contratos de ejecución instantánea tiene que ver con los efectos de la excepción de contrato incumplido o la exception non ad impletis contractus. En los contratos de cumplimiento instantáneo, una de las partes puede suspender para un momento posterior el cumplimiento del contrato hasta tanto a él se le cumpla con la prestación que se le había prometido. En cambio, en los contratos de tracto sucesivo, lo que sucede no es que se posterga hasta que le cumplan, sino que el lapso por el cual una de las partes dejó de cumplir se suprime de esa época. No es que se prorroga en la ejecución. Por ejemplo, en un contrato de arrendamiento, si por alguna causa el arrendador impide al arrendatario el uso del bien dado en arrendamiento, o existe alguna perturbación atribuible al arrendador que impide al arrendatario el uso, lo que sucede es que ese lapso por el cual el arrendador no cumplió con su obligación queda suprimido del contrato. No existió para los efectos del contrato. No es que se posterga en el tiempo porque usted no puede, algo que no use en un tiempo, postergarlo para recuperarlo en el futuro. Entonces, la diferencia es que mientras que en los de ejecución instantánea, el que es objeto del incumplimiento puede abstenerse de cumplir hasta tanto a él le cumplan, en los contratos de tracto sucesivo lo que sucede es que ese periodo de tiempo por el cual una de las partes incumplió quedan suprimidos del lapso del contrato. En tercer lugar, vemos el tema de la aplicación de la teoría de la imprevisión, porque cuando estudiamos la teoría de la imprevisión, vimos que este tipo de contrato, este tipo de teoría, solo podría ser aplicable en los contratos de tracto sucesivo, porque solo en ellos es que existe una ejecución continuada o periódica que se vuelve con el decurso del tiempo excesivamente onerosa por las causas ajenas o extrañas a las partes. Veíamos en ese momento que esta teoría no era aplicable a los contratos de ejecución instantánea. Finalmente, hay una diferencia o un uso importante de este tipo de contratos con relación a los periodos de prescripción. El lapso de prescripción en los contratos de tracto sucesivo corresponde un lapso para cada prestación y comienza a correr a partir del momento en que cada prestación se hace exigible. Esto tiene sentido por lo que les decía hace unos minutos, en el sentido de que cada acto de ejecución es un acto autónomo del contrato. Por lo tanto, si cada acto de ejecución es un acto autónomo del contrato, cada acto de ejecución origina su propia prescripción. ¿Esto qué significa? Que es posible que haya contratos donde la prescripción de cada una de las obligaciones sea distinto, estoy hablando en los contratos de tracto sucesivo. En cambio, en los contratos de ejecución instantánea, el lapso de prescripción comienza a correr a partir de que la obligación es exigible. Finalmente, vemos cómo del derecho romano nos viene la quinta clasificación al hablar de los contratos que son intuitu persona o personalísimos, que, conforme recordarán, son aquellos en el que las partes contratan en función a unas características especiales y particulares atribuibles a la persona del contratante. Entonces, este tipo de contratos, intuitu persona o personalísimo,
también nos vienen de la época del derecho romano y tienen su importancia en el hecho que, como recordarán, a la hora de ejecución del contrato, en los contratos de intuito personas o personalísimo, no es posible la ejecución forzosa en especie de la obligación y en este caso solo es posible la ejecución por equivalente o el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios con ocasión al incumplimiento del contrato por parte de una de las partes contratantes. Con esto cerramos la clasificación técnico-jurídica de los contratos que vienen de la época del derecho romano. El segundo tipo de clasificación técnico-jurídico de los contratos en nuestro código son aquellos que se reconocen siguiendo el modelo del Código Civil Napoleónico y el Código Civil Italiano de 1865. Y en estos códigos, o provienen de estos códigos, nosotros adoptamos de estos códigos tres grupos de contratos. En primer lugar, en función a las prestaciones o obligaciones que surgen para las partes, donde se distinguen los contratos unilaterales de los contratos bilaterales. Ojo, recuerden lo siguiente, el hecho de que el contrato sea unilateral o bilateral no se refiere a la cantidad de personas que se involucran en el contrato, sino que la unilateralidad o la bilateralidad implica a quién le surgen con ocasión a ese contrato la obligación, alguna obligación o alguna prestación por cumplir. Entonces, en los contratos unilaterales solo surgen obligaciones para una de las partes contratantes, mientras que los contratos bilaterales o sinalagmáticos son aquellos en los que cada una de las partes está obligada a una prestación y esas prestaciones deben estar relacionadas entre sí, de modo que cada prestación aparezca como el presupuesto necesario de la prestación de la contraparte. Esta clasificación la encontramos en el artículo 1134 del Código. El contrato unilateral cuando una sola de las partes se obliga y es bilateral cuando se obligan recíprocamente. Fíjense la palabra, recíprocamente. Es decir, un caso típico de obligación de contrato unilateral es el mutuo, donde el mutuario es el único que con ocasión a ese contrato asume la obligación de devolver en la misma calidad y cantidad los bienes que le han sido dados en mutuo al momento de la exigibilidad del contrato. Igual sucede en el caso del comodato. El comodato, solo el comodatario tendría la obligación, solo le surgen obligaciones al comodatario que a la hora de ejecutar ese contrato, y esas obligaciones serían, por un lado, devolver el bien dado en comodato y, segundo lugar, mantener ese bien en perfectas condiciones, solo siendo responsable, no siendo responsable por el caso de pérdida o deterioro por el uso normal de la cosa. Entonces ven ustedes que en este tipo de contratos solo surgen obligaciones para una de las partes, el comodatario o el mutuario. En cambio, en los contratos bilaterales surgen obligaciones para ambas partes. Por ejemplo, en el contrato de venta, una de las partes tiene la obligación de pagar el precio, el comprador, y la otra parte, el vendedor, tiene la obligación de manifestar la voluntad que transfiere la propiedad y las dos obligaciones consecuenciales de hacer, que son mantener la cosa hasta la entrega y entregar efectivamente la cosa. Entonces ven ustedes cómo en este tipo de contrato, con ocasión del mismo, surgen obligaciones para ambas partes contratantes. ¿Por qué es importante esta clasificación? Bueno, en primer lugar, porque solo los contratos bilaterales, es decir, aquellos que nacen obligaciones para ambas partes contratantes, solo en este tipo de contratos se concibe la posibilidad de pedir la resolución por incumplimiento o de oponer la excepción de incumplimiento.
conforme los artículos 1167, que contiene la resolución del contrato, y 1168, que contiene la excepción de incumplimiento, o la exception non ad impleti contractum. Entonces, ven ustedes cómo es importante tener esta clasificación, porque no es posible, por ejemplo, demandar la resolución del contrato de mutuo, porque el contrato de mutuo es un contrato unilateral. Solo es posible demandar la resolución de los contratos en el caso de las obligaciones, de los contratos bilaterales. De la misma manera, no se puede oponer la excepción de contrato incumplido si estamos en presencia de un contrato unilateral. Esto solo es posible en los contratos bilaterales. Otro aspecto importante a la hora de hablar de los contratos bilaterales y unilaterales es el tema de la asunción de riesgos, pues en los contratos bilaterales se presenta el problema jurídico cuando una de las partes incumple con su obligación por una causa extraña que no le es imputable, quedando exenta de no solo cumplir la obligación porque ésta se extinguiría, sino de pagar daños y perjuicios conforme a lo señalado en los artículos 1272 y 1344 del Código Civil. El problema es que, ¿qué sucede con la obligación correlativa de la otra parte? Ahí es donde viene el quid del asunto. Fíjense, ¿qué pasa en el caso de que yo les venda a ustedes mi carro y acordemos que se los voy a entregar el 30 de mayo? Y antes de ese momento, el carro, por una causa que no es imputable a mí, se pierde, se extingue, se lo roban. ¿Qué pasa en ese escenario? O yo les digo que le voy a vender mi finca, o que les voy a que les voy a entregar mi finca en mayo, el 30 de mayo, y de aquí a allá la finca es expropiada. ¿Qué sucede en ese caso? ¿Cómo queda su obligación correlativa de pagar el precio? Pues bien, ese es uno de los problemas jurídicos que se presentan en los contratos bilaterales, porque se discute si ustedes tendrían que cumplir con la obligación correlativa, habida cuenta que la causa o el motivo por el cual ustedes se obligaron a entregarme a mí una determinada cantidad de dinero es para recibir un cambio aparte, un carro aparte, un bien aparte. Entonces, aquí el problema jurídico es qué sucede en los casos en los que una de las partes se ve impedido de manera definitiva de cumplir con su obligación producto de una causa extraña no imputable. Esto es lo que se conoce como quien asume el riesgo por la pérdida de la cosa. Vemos que en los contratos bilaterales, por ejemplo, en el caso del carro, ustedes tendrían que pagar igualmente el precio porque ese precio surge de un contrato que no se anula, sino que el tema es que mi obligación de entregar el carro queda exonerada producto de la causa extraña no imputable que fue la pérdida de la causa por una causa ajena a mí. Finalmente, esta clasificación es importante porque con relación a la posibilidad de ceder el contrato. Fíjense, en todo contrato bilateral, ambas partes son deudores de una obligación y acreedores de otra obligación. En el caso, por ejemplo, de un contrato bilateral, como sería el contrato de venta de mi carro, yo sería deudor de la obligación de, además de manifestar mi voluntad para transferir la propiedad del carro, sería deudor de la obligación de entrega del vehículo y de la obligación del mantenimiento hasta su entrega definitiva. Por su parte, ustedes serían deudores de la obligación de pagar el precio, pero acreedor de la obligación de recibir la cosa en buenas condiciones. Entonces ven ustedes cómo en los contratos bilaterales ambas partes son al mismo tiempo deudores y acreedores de distintas obligaciones. ¿Qué sucede? Que esto origina la imposibilidad de ceder el contrato con una simple notificación. ¿Por qué?
porque ustedes, conforme vimos en su momento, cuando vimos la sesión de crédito, no pueden ceder obligaciones. Ustedes lo que podrían ceder, o sea, podrían ceder las obligaciones desde el punto de vista de deudas. Ustedes lo que podrían ceder son créditos. Por ejemplo, yo perfectamente en un contrato de venta, en el contrato de venta de mi carro, yo podría ceder mi crédito por el precio para que ustedes le pagaran a mi hermano el precio de esa venta. Eso perfectamente puedo hacer. Lo que no puedo hacer es cederle a mi hermano la obligación de cuidar el carro y entregarle el carro a ustedes. Yo no podría cederle a él el contrato de venta. Entonces, esto es importante a la hora de señalar o el tema, el tema de los contratos bilaterales o unilaterales a la hora de determinar que en los contratos bilaterales, como surgen obligaciones y derechos para ambas partes, no pueden ser cedidos con una simple notificación. No puede ser cedido y sencillamente notificar que el contrato ha sido cedido, sino que se necesita algo más. Se necesitaría el acuerdo de voluntades del acreedor y del deudor para que el contrato pueda ser cedido a una tercera persona. En esta clasificación de los contratos unilaterales o bilaterales aparece un tercer tipo de contrato, que es el contrato sinalagmático imperfecto. Son contratos sinalagmáticos imperfectos aquellos que inicialmente eran unilaterales, pero en el transcurso del tiempo pueden haberle surgido obligaciones para la parte que inicialmente no tenía obligación. Es decir, que inicialmente una persona no estaba obligado a realizar ninguna prestación conforme al contrato, pero en el devenir surgen obligaciones para él. Por ejemplo, en el contrato de depósito. En el contrato de depósito, en principio, solo surgen obligaciones para el depositario. ¿Cuál obligación? Bueno, cuidar la cosa que le fue dada en depósito y una vez vencido el contrato, devolver la cosa en depósito en perfecto estado. ¿Qué sucede? Que en ese vemos que inicialmente en el contrato de depósito para el depositante no surgiría ninguna obligación. Sin embargo, ¿qué pasa si en el transcurso del depósito el depositario tuvo que realizar algún costo de mantenimiento del bien dado en depósito? En ese caso, vemos cómo el contrato que originalmente era unilateral porque solo surgían obligaciones para el depositario, se transforma en un contrato bilateral o sinalagmático imperfecto. ¿Por qué? Porque el depositante tendrá que reintegrar al depositario cualquier costo que él hubiese incurrido en el mantenimiento de la cosa. Es por eso que este contrato sinalagmático imperfecto inicialmente surge como un contrato unilateral y en el transcurso de la ejecución del contrato, para una de las partes surge alguna obligación. Una obligación que inicialmente no estaba establecida, pero que la ejecución del contrato así lo realiza. Por ejemplo, también tenemos el caso del mandato, donde en principio el contrato solo surgen obligaciones para el mandatario, las obligaciones de representar debidamente a su mandante, pero si en el transcurso o ejecución del mandato el mandatario incurre en algún gasto por la representación que hace del mandante, el mandante tiene que restituírselo. Nace la obligación para el mandante de reembolsar este gasto al mandatario. Y por lo tanto, al surgir esa obligación para el mandante, ya deja de ser un contrato unilateral para transformarse en un contrato bilateral al surgir una obligación para ambas partes. Para el mandante reembolsar los gastos que incurrió el mandatario y para el mandatario de representar debidamente los intereses del mandante. La segunda clasificación que surge o que nos viene del derecho francés, del Código Civil Napoleónico, es aquello que distingue
los contratos onerosos de los contratos gratuitos. ¿Qué son contratos onerosos? Son contratos onerosos aquellos en los que cada una de las partes debe realizar un sacrificio económico para conseguir como contrapartida una ventaja de la otra parte, lo que significa que esta última también sacrifica algo, mientras que son contratos gratuitos aquellos en el que supone el cumplimiento de un sacrificio unilateral. Ojo, y hay que tener cuidado porque se suele correr en el error de confundir la gratuidad con la unilateralidad y no es lo mismo. Por ejemplo, hablemos del comodato. Recuerden ustedes que el comodato es un préstamo de uso en el cual el comodante da al comodatario por un tiempo determinado y de manera gratuita el uso de un bien determinado que es de su propiedad. Pues bien, el comodato es un contrato unilateral. ¿Por qué es un contrato unilateral? Porque solo surgen obligaciones para el comodatario. ¿Cuál obligación? La obligación de restituir la cosa cuando el contrato se extinga. Pero al mismo tiempo el contrato es gratuito. ¿Por qué es gratuito? Porque solo el comodante es el que realiza un sacrificio con ocasión de ese contrato. ¿Cuál es el sacrificio que utiliza o que hace el comodante? El comodante se desprende del bien dado. El comodante es el único que asume o que tiene un sacrificio porque se desprende sin recibir nada a cambio de un bien de su propiedad. Entonces, cuidado, no confundir gratuitos con unilateral. La unilateralidad tiene que ver con relación a la asunción de obligaciones, mientras que la gratuidad tiene que ver con el hacer algún sacrificio. Si ambas partes hacen sacrificios, estamos ante un contrato oneroso. Si una sola de las partes hace sacrificio, estamos en presencia de un contrato gratuito. La tercera clasificación que nos viene del Código Civil napoleónico es aquella que habla de contratos aleatorios. ¿En qué consiste un contrato aleatorio? El contrato aleatorio es aquel cuya ventaja en relación con el sacrificio no resulta determinada en el momento de la celebración del contrato, sino que solo se llevará a cabo, solo se sabrá por el curso de los acontecimientos en el desarrollo del contrato. Para acá, es decir, que es a medida que se va realizando el contrato que cada una de las partes más o menos sabe cuáles son las obligaciones que debe cumplir. Pero inicialmente la extensión de la obligación es incierta. Inicialmente no se sabe si ese contrato generará para alguna de las partes o reportará para alguna de las partes una ventaja con relación al sacrificio. El contrato aleatorio se encuentra establecido en el artículo 1136 de nuestro código. Pero el código no señala cuál es la contrapartida, cuál es la contracara de este contrato aleatorio. Ese es de desarrollo doctrinario y es el contrato conmutativo. Es decir, se entiende por contrato conmutativo aquel tipo contractual donde cada una de las partes sabe desde el inicio perfectamente determinado cuáles son las obligaciones que debe asumir al momento de la contratación. Es decir, que se sabe, se conoce desde un inicio cuál es la extensión de la obligación de cada una de las partes. Les pongo un ejemplo de un contrato aleatorio. El ejemplo típico es el contrato de seguro. ¿Por qué? Porque cuando usted va a una compañía de seguros y suscribe una póliza, en ese momento usted paga la prima, usted está obligado a pagar la prima, hacer ese sacrificio, pero usted no sabe de antemano
cuánto va a ser lo que la compañía de seguros va a tener que sacrificar en el curso de esa póliza. Es decir, si la póliza es por un año, usted cuando contrata la póliza no sabe si el seguro va a pagar más o menos de la prima que usted pagó por la cobertura de ese riesgo. Entonces, si en el transcurso del año usted no tiene ningún acontecimiento, usted no se enferma y tiene una póliza de hospitalización y cirugía, entonces en el periodo de un año usted habrá hecho el sacrificio de pagar la totalidad de la prima, pero no recibirá nada a cambio. Solo supo que por ese tiempo usted tenía una potencial cobertura de una compañía de seguros en caso que le pasara algo. ¿Ven ustedes cómo está el alia? La compañía de seguros tampoco sabía, al momento de suscribir la póliza, tendría algunos estudios actuariales, tendría algunos estudios de estadística sobre las posibilidades o potencialidades que se desarrollara una enfermedad, pero no sabía específicamente si en su caso al inicio iba a tener que darle cobertura o no frente a un evento, porque esto solo se sabe si en el transcurso del seguro usted sufre alguna situación de salud que obliga a la compañía de seguro a hacer el sacrificio de cubrir el costo de hospitalización, cirugía por su afección. Entonces ven ustedes, en el caso del seguro, un típico caso de contrato aleatorio porque usted no sabe, o sea, usted no, la compañía de seguros no sabe cuál va a ser al momento de tomar ese riesgo la extensión de esa cobertura. No sabe si la prima que usted paga va a ser suficiente o si va a tener que él pagar mayores cantidades de dinero a esa prima que recibió por cualquier afección que usted pudiese sufrir en el transcurso de ese contrato de seguro. En cambio, que un contrato conmutativo, podemos decir cualquiera, que son la mayoría de ellos, el contrato de venta, ya al inicio, que yo cuando pactamos el precio y pactamos cuál es el carro que se va a vender, ya al inicio ambas partes saben con toda certeza la extensión de sus obligaciones. El vendedor sabrá el carro y las condiciones que debe entregar el vehículo y el comprador sabrá el precio que está obligado a pagar por ese contrato. Finalmente, hay contratos que son producto de doctrina moderna, que son producto de necesidades de las sociedades actuales. Y básicamente ahí podemos hablar de tres tipos de contratos. En primer lugar, tenemos los contratos de adhesión. ¿Qué es un contrato de adhesión? Un contrato de adhesión es aquel en el que las cláusulas están previamente establecidas por una de las partes contratantes. De modo que el otro contratante no tiene poder alguno para introducir modificaciones a ese contrato. Él sencillamente puede aceptar o no aceptar ese contrato. Pero no puede decir, mira, yo no estoy de acuerdo con la cláusula 8, pues vamos a modificar la redacción de la cláusula 6, etc. Él, al momento de suscribir el contrato, en el contrato de adhesión, renuncia a su derecho a establecer las condiciones del contrato. En contraposición al contrato de adhesión están los contratos paritarios. Son contratos paritarios aquellos en los que las partes están en un nivel de igualdad, de forma tal que pueden negociar con toda libertad las condiciones de contratación. Fíjense que los contratos de adhesión son un desarrollo o un fenómeno moderno. ¿Por qué? Porque cada día más nosotros, como se los dije al principio de la clase el día de ayer, cada día más nosotros nos estamos sometiendo a contratos de adhesión. Cada vez son menos los contratos paritarios que se suscriben diariamente. Básicamente, ¿por qué? Porque por relaciones o por razones de pertinencia o de conveniencia económica,
nuestra legislación ha entendido que determinados grados de servicios que se prestan de manera masiva no pueden estar sometidos a que se haga un contrato y se negocie un contrato cada vez que usted vaya, por ejemplo, a suscribir un contrato de servicio telefónico o cada vez que usted vaya a suscribir un contrato de servicio de televisión por cable o que usted vaya a suscribir un contrato para que le den servicio de luz o un contrato para que le den un servicio de transporte, etcétera, etcétera, etcétera. O en el caso de que usted vaya a estacionar su vehículo en un estacionamiento público, usted no se para en la puerta del estacionamiento, llama al dueño del estacionamiento y dice, mira, yo quiero negociar contigo el contrato de depósito temporal de mi vehículo antes de entrar, antes de meterlo en tu estacionamiento. Usted agarra su ticket y pasa. Y se adhiere a las condiciones de contratación que es propia de ese local donde usted está estacionando el vehículo. Y si no le gusta, pues sencillamente no estacione ahí. ¿Cuáles son las características de los contratos de adhesión? En primer lugar, la falta de negociación o conversaciones preliminares entre las partes. Aquí las partes no negocian. Aquí sencillamente hay una persona que toma el contrato y lo asume en las condiciones en que fueron establecidas por el prestador del servicio. Al no haber negociaciones o conversaciones preliminares, la segunda característica es que el contenido del contrato es impuesto por una de las partes a la otra. Es decir, uno de los contratantes sencillamente lo toma o lo deja. No puede en ninguna manera cambiar condiciones en la redacción del contrato. En tercer lugar, este tipo de contratos se dan en ofertas permanentes de servicios a personas indeterminadas. Cuando Movistar, Digitel, CanTV, etcétera, dice que va a prestar el servicio de telefonía, eso lo hace a un número indeterminado de personas. Y esa oferta se mantiene permanente. Y esa oferta que se mantiene permanente a una personas, a un número indeterminado de personas, le es impuesta las condiciones de contratación al que esté desee relacionarse con esa empresa. En cuarto lugar, la cuarta característica es que el objeto de la obligación o el objeto de la oferta permanente normalmente consiste en un servicio de utilidad pública, donde el oferente suministra en situación de monopolio legal o de hecho ese servicio a quien lo toma. Finalmente, la cuarta característica de estos contratos de adhesión es que el contrato está pre-redactado en un documento impreso ya o sencillamente en un modelo que es bajado de la computadora por la persona que lo atiende y usted lo único que puede hacer es entregar la cédula, firmar y poner las huellas. Eso es todo lo que usted puede hacer. Usted no puede hacer más nada que ello. Y ese contrato ya queda registrado en el servicio que le van a prestar. Fíjense que antes las normas o las leyes de protección al consumidor regulaban de una manera muy rigurosa este tipo de contratos. Sin embargo, paradójicamente, recientemente o a partir de la aprobación de la ley para el acceso a las personas de bienes, una ley larga en la que se creó a la SUNDE, se dejó de regular de una manera específica y clara los contratos de adhesión. Y digo paradójico porque este gobierno que le encanta meterse en todo, no se mete en lo que se tiene que meter, que es en regular este tipo de contratos. Por ejemplo, antes existía una regulación donde cualquier limitación a los derechos de contratación de alguna de las partes o cualquier limitación a los límites de responsabilidad civil de alguno de los contratantes tenía que colocarse en letra resaltada, subrayada y de un tamaño mayor que el resto del contrato. ¿Para evitar qué? La famosa letra chiquita que nadie lee. Entonces, si a usted le iban a imponer algún lapso de caducidad especial, si a usted le iban a imponer algunas limitaciones de responsabilidad civil por parte del prestador del servicio, si a usted le iban a imponer algún plazo, eso tenía que estar
de manera muy resaltada en el contrato, de forma tal de que usted, con una simple ojeada, viera ese texto y dijera, bueno, mira, tuviese avisado de que hay un lapso de caducidad pequeño, o que si pasa algo, usted no tendrá cómo reclamar responsabilidad civil, o que la responsabilidad civil está limitada a un determinado monto, conforme vimos en algún momento cuando estudiamos las cláusulas que limitan o restringen la responsabilidad en las obligaciones. Pues vemos cómo estos contratos de adhesión, que ahora son muy populares, que ahora son muy utilizados, normalmente deberían tener algún tipo de reglamentación en la legislación para medio proteger a la persona que va a contratar, en el entendido que esa protección no es absoluta, porque al final esa persona no puede imponer u obligar a el prestador de servicio a modificar el contrato. Messineo señala que, en una definición, que el contrato de adhesión es producto de la técnica organizativa que busca hacer constantes ciertas cláusulas como el resultado de experiencias anteriores o de exigencias del buen funcionamiento de una organización. Fíjense qué interesante lo que dice Messineo. Messineo ve el contrato de adhesión primero como una necesidad que nace de la técnica organizativa. Y además señala que esa necesidad viene de la experiencia de este prestador de servicio que, como tiene experiencia y sabe lo que se necesita, redacta contratos que garanticen el buen funcionamiento de un servicio que normalmente es un servicio de utilidad pública. Continúa diciendo Messineo que este contrato busca eliminar las facultades que presentan la negociación con distintos e indeterminados clientes y acelerar la conclusión de los contratos, facilitando el intercambio de bienes y servicios que necesita una sociedad desarrollada. Messineo ubica a este contrato como un contrato necesario para que la sociedad se desarrolle. Finalmente, y esto es muy importante, nos dice Messineo, que la disparidad que supone este tipo de contratos justifica la intervención del Estado en defensa de la parte más débil. Y vemos cómo actualmente no hay una regulación específica en los contratos de adhesión en nuestro país. El segundo tipo de contrato que se ha desarrollado modernamente es el contrato colectivo. ¿Qué es un contrato colectivo? Es un contrato que por anticipado y en abstracto, ¿qué significa en abstracto? A un número indeterminado de personas se le imponen ciertas cláusulas en sus contratos individuales. Fíjense que la característica de los contratos colectivos es que las cláusulas de ese contrato colectivo se incluyen de manera forzosa e inmediata en todos los contratos individuales que existiesen en ese momento. Las previsiones de ese contrato colectivo se incluyen dentro de todos los contratos individuales. Pero una característica muy importante es que no solo se incluye sobre los contratos individuales que estén vigentes en ese momento, sino que además se incluyen en todos los contratos individuales que se negocien a futuro. Por eso el contenido de abstracto, y se asemejan en gran medida a una ley, porque no solo regula una situación presente, sino además regula una situación futura a los futuros contratos que no han sido suscritos.
mientras que el contrato individual sirve a los intereses de los individuos considerados como unidades, es decir, solo beneficia y solo perjudica a ese individuo. Pues bien, el desarrollo y sobre todo en el campo de los derechos sociales, concretamente el derecho del trabajo, hay un desarrollo muy importante de lo que en derecho civil conocemos como contrato colectivo, pero verdaderamente desde el punto de vista laboral, la palabra técnica es una convención colectiva, donde la suscribe una organización que representa los intereses de un grupo de individuos que firma este convenio con el patrono o con el grupo de patronos y las previsiones, beneficios, etcétera, que están en ese convenio, se automáticamente, una vez aprobado y una vez homologado por la Inspectoría del Trabajo, se incorporan a todos los contratos individuales de trabajo que estén regulados por esa convención colectiva. Y no solo a los contratos de trabajo vigentes en el momento en que se apruebe la convención colectiva, sino además a los contratos de trabajo futuros que suscribe el patrono con otros trabajadores. Entonces ven ustedes cómo este ha sido un desarrollo de los convenios colectivos que han sido desarrollados modernamente. En la época de Napoleón, la época del Código Civil napoleónico, del Código Civil y de los romanos, no se entendía que pudiésemos tener unas convenciones colectivas o unos contratos donde tuviese tal poder de incluso afectar otros contratos individuales, porque recordemos que uno de los principios fundamentales que hay en los contratos es que este solo beneficia y perjudica a las partes contratantes. Finalmente, la tercera clasificación moderna de los contratos es técnico-jurídica de los contratos, es aquella que identifica los contratos privados de los contratos públicos. ¿Qué son contratos privados? Son todas aquellas vínculos contractuales en donde actúa un particular o actúan particulares o actúa un particular y un ente público, pero regido por las normas del derecho privado. Por ejemplo, si el Ministerio del Poder Popular para el hecho social trabajo decide comprar unas resmas de papel en la papelería del Sol, ese es un contrato de naturaleza privado. Es un vulgar contrato de compra-venta de resma de papel. En contraposición a estos contratos privados, tenemos los contratos públicos, que han sido o que han nacido modernamente bajo el entendido que el Estado también realiza contrataciones, pero ya no las hace como un individuo o como un ente en condición de igualdad con otro ente, sino que los hace desde su poder de Estado. Los hace desde su poder que le viene dado por la posibilidad del uso de la fuerza y que viene dado por el hecho de que ese organismo está actuando en interés público, en interés del Estado, en interés de la nación. Entonces, ese ente del Estado ya no está actuando como un individuo común y silvestre, como puede ser cualquier corporación o cualquier compañía o cualquier ciudadano, sino que está actuando con determinadas potestades y prerrogativas que le devienen del derecho público. Y esas potestades y prerrogativas le autorizan a este órgano que está suscribiendo el contrato público de incorporar en el texto del contrato
una serie de cláusulas que se consideran exorbitantes. Es decir, son cláusulas que las tiene el Estado por su naturaleza de derecho público, por su naturaleza de cumplir o de buscar el bien común, y por lo tanto se le da ese derecho a tener prerrogativas y de imponer cláusulas de tipo exorbitantes, como por ejemplo, mire, yo puedo resolver el contrato cuando a mí me dé la gana y no voy a pagar ningún tipo de indemnización. Esa es una cláusula exorbitante porque le da al Estado el poder de destruir el contrato con su sola voluntad, y no importa las inversiones que usted hubiese podido hacer para llevar a cabo ese contrato. Al tratarse de un contrato de público, un contrato de derecho público, el Estado, usando su poder de Estado, usando su poder y que busca el bien común, pues puede imponer estas condiciones y usted sencillamente no podrá alegar la injusticia o no podrá alegar el abuso por parte del Estado de sus prerrogativas, porque por encima del interés individual que pueda tener usted está el interés colectivo, el interés de la nación en que el Estado busque los fines mejores para todos. Con esto terminamos el tema inicial del contrato y lo empezaremos a estudiar en detalle en la próxima clase. Espero que todos estén muy bien. Saludos y nos oímos el lunes.